Compañeros, estamos con el doctor Varela Lleuna. Bueno, con José vamos a estar hablando de este régimen penal juvenil que está nuevamente en la agenda de temas. ¿Qué análisis se puede hacer en estas primeras horas de esto que se está debatiendo? Bueno, en realidad hay que distinguir dos cosas. Por un lado, que se debata y que estemos hablando de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal, pero que esa situación en la inmensa mayoría de los casos deviene de chicos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, está muy bien que nos estemos ocupando de este tema, que nos estemos ocupando de chicos en situación de vulnerabilidad, que puedan estar en conflicto con la ley penal y estemos tratando un nuevo régimen penal juvenil que sin lugar a dudas es necesario. Ahora bien, si se lo presenta como una solución mágica para reducir la problemática de seguridad, o el enfoque que se hace, o quien lo presenta, o quien habla sobre el tema también es la ministra de Seguridad, y no lo estamos tomando como yo creo que debe ser, como el abordaje, la contención, el tratamiento de chicos en situación de vulnerabilidad, estamos equivocando el camino. O sea, porque acá no pasa la cuestión ni mínimamente por debatir si un año más, un año menos para fijar la edad de la imputabilidad, sino un régimen integral y fundamentalmente con los recursos destinados a poder reinsertar a aquellos chicos que ya iniciaron el camino del delito. Aunque lo ideal, como sigo insistiendo yo desde hace mucho tiempo, sería, y eso sí, efectivamente garantizaría en mayor medida la seguridad de todos los ciudadanos, trabajáramos o incrementáramos todo lo que son los recursos en las políticas públicas, sociales, de salud, de educación, de contención social, para que no haya niños que lleguen a esta lamentable instancia de cometer un delito, ¿cierto? Gonzalo, compañeros, tienen la posibilidad de estar dialogando con el doctor Varela Lleuna. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, gracias por recibir al móvil, primero que nada. En su introducción, bueno, surgen varias cuestiones, ¿no? Esto último me parece muy destacable, que es que estamos hablando de cuando llegamos tarde ya al problema, ¿no? Y tal vez no nos estemos ocupando en tratar de evitarlo, sino en tratar de castigarlo. Ahí estamos poniendo la mira. Así es, Gonzalo, totalmente. Yo creo y ratifico esto, o sea, por la experiencia de muchos años en esta materia, el tratar con chicos a diario y demás, y ver la situación lamentable de marginalidad, de vulnerabilidad total en la que se encuentran. Entonces, yo creo que realmente este régimen penal juvenil nuevo debe introducir un montón de cuestiones que no pasan solamente, como les decía recién, por ver si vamos a imputar a un chico a los 14 o a los 15 años, sino cómo vamos a lograr que ya una vez ante el hecho cometido o inicialmente cuando un chico recién emprende este camino o ingresa en el mundo del delito, pueda ser tratado, contenido, y para ello son necesarios sin lugar a dudas también recursos económicos importantes para poder contar con los recursos humanos, técnicos, las instituciones, los profesionales que realicen los seguimientos, el abordaje y el control. Pero mucho más importante de eso, como bien lo destacas vos, serían las políticas públicas y los recursos necesarios para evitar que hubiera chicos en esa situación de vulnerabilidad y llegaran a cometer delitos, ¿cierto? Ahí sí podríamos hablar de una mayor seguridad. Por eso digo que es muy erróneo o una cuestión a veces desde lo político, que cuando se lo quiere presentar a esto como una alternativa superadora para la seguridad de todos los ciudadanos, cuando en realidad vemos que las estadísticas marcan o reflejan que solo entre un 5 o un 6% del total de los delitos son cometidos por menores de edad. Bien. Bueno, sí, eso le iba a preguntar, ¿no? ¿Qué tan relevante es en el contexto los delitos cometidos por menores de esta franja de edad que se está discutiendo, ¿no? Entre los 15 y los 18, bueno, entre el 3 y el 5%, dijo. Exacto, sí, hay de acuerdo al lugar, de acuerdo a la ciudad, de acuerdo a la provincia, pero no supera en ningún lado el 6% como mucho del total de los delitos. Siempre hablamos de personas jóvenes, o sea, lamentablemente si uno ve la población penal de los establecimientos penitenciarios, hay una franja etaria entre los 18, 19, 24 años
que comprenden prácticamente la totalidad de la población penal. Entonces sí podemos decir, y es tremendamente preocupante, que las personas jóvenes en su mayoría son quienes incurren en los delitos, pero menores de edad concretamente no superan el 6 o el 7%, por eso insisto, es erróneo presentar este tema como algo tendiente a mejorar una demanda social importante, sin lugar a dudas, como es tener mayor seguridad. Yo creo que sí a esto, sí lo abordamos desde el punto de vista de la contención, de la protección, de la reinserción del niño y del adolescente en conflicto con la ley penal, para lo cual no nos olvidemos que tenemos que destacar que tanto las convenciones internacionales como nuestra propia ley, nuestra ley provincial, el procedimiento penal juvenil en Córdoba destaca que la finalidad o la intervención de la justicia en materia penal juvenil es fundamentalmente a los fines de la asistencia y protección integral del niño y adolescente en conflicto con la ley penal. Es un procedimiento que eventualmente puede llegar a ser sancionatorio, pero en principio siempre es tutelar y correctivo. Doctor Fernanda, lo saluda, buen día. Sí, buen día, Fernanda. Usted, desde su experiencia, ¿qué perspectiva le ve a este proyecto en diputados y si puede haber variaciones para cada una de las provincias para aplicarlo de una manera diferente? La verdad, bueno, el proyecto, o sea, esto es un proyecto de reforma al régimen penal de la minoridad, que es la vieja ley 22.278, reformada luego por la ley 22.803. En realidad es una ley vieja, es una ley de la época de la dictadura, y que, sin lugar a dudas, como yo introduje un poco el tema, es necesaria una reformulación y un tratamiento integral en estas cuestiones básicas a las que hacía referencia. Ahora, esto va a ser una ley nacional, una ley de fondo que van a tener que aplicar, sí o sí, se va a tener que aplicar en todas las provincias. Lo que se reserva a cada provincia es el procedimiento, es decir, qué se hace, cómo se tramita el proceso cada vez que hay un menor en conflicto, un niño o adolescente en conflicto con la ley penal. Pero la ley de fondo, que es el nuevo régimen penal juvenil o nuevo régimen penal para la minoridad, que se sancione, va a ser aplicable en todo el país. Esto va a determinar solo lo que es la edad de la imputabilidad y algunas cuestiones puntuales que son competencia en el orden nacional. Ahora, lo que es el procedimiento, como yo les decía recién, Córdoba tiene una ley moderna, la nueva ley de procedimiento que está adecuada totalmente a los parámetros de la Convención sobre Derechos del Niño, demás tratados internacionales y demás, que prevé como finalidad la protección y asistencia integral del niño y adolescente en conflicto con la ley penal. Pero para que esto pueda ser efectivo, más allá, o sea, porque podemos sancionar leyes muy lindas en muchos aspectos y demás, pero vuelvo a insistir, necesitamos que de una vez por todas el Estado asigne los recursos técnicos, humanos, capacitados, formados y jerarquizados para trabajar en esta materia. Doctor, buen día, Javier lo saluda. ¿Cómo es la situación? Sí, hola, Javier, buen día. Buen día. En derecho comparado, digamos, ¿cómo es en otros países por ahí de la región donde haya algún sistema similar con respecto al punto específico de la edad? Sí, con respecto al punto específico de la edad, sin lugar a dudas, existen muchos países de la región, o sea, fundamentalmente en Chile, que tienen un régimen penal con ya una edad disminuida, o sea, con la punibilidad a una edad mucho más baja de la que la tenemos nosotros, pero también hay que ver cada uno de esos países o cada uno de los países porque, por ejemplo, también es una cuestión que en muchos países europeos inclusive hasta tienen fijada la edad de la imputabilidad a partir de los 10 años, en algunos fundamentalmente y en países muy desarrollados, ¿no? Pero el kit de la cuestión pasa no solo como, porque estoy hilvanándolo un poco con lo que introducimos el tema, no solo, o sea, está bien que el chico quede sujeto a un régimen penal juvenil porque incurrió en un hecho delictivo, cualquiera sean las características que éste tenga. Ahora bien, hay que ver ese régimen penal juvenil y en esos países cómo funciona en cuanto a esa finalidad que se tiene, que es poder reinsertar al chico socialmente, poder trabajar con él, poder trabajar con su familia, evitar que ese chico siga estando en una situación de vulnerabilidad. Entonces, para ello, eso tiene que ir acompañado, como creo que se destinan mayores recursos, ni que hablar en estos otros, en países europeos desarrollados, a
el tratamiento específico, el acompañamiento, o sea, es una materia pendiente nuestra de que la contención, y no solo a partir de que un chico transgrede la ley, sino de los niños y cantidad de niños que tenemos en situación de vulnerabilidad extrema en nuestro país, el Estado se ocupe desde temprana edad con las políticas, acompañando con las políticas públicas necesarias, y vuelvo a repetir, con una asignación correcta de los recursos que muchas veces uno cree que están mal distribuidos y que donde realmente harían falta, fundamentalmente en salud, en educación, en políticas públicas de atención de cuestiones primarias, hoy como considerar el flagelo de la droga como una política de salud pública fundamental que debería ser para contención de tantos niños o tantas mamás que andan desesperadas con chicos de muy temprana edad que consumen y que no tienen una debida respuesta del Estado para poder inicialmente o a muy temprana edad contener o iniciar un tratamiento como corresponde. O sea, creo que ahí está lo fundamental, o sea, que el Estado no distraiga sus recursos en cosas que a veces no son tan necesarias o imprescindibles como atender la salud y el futuro de nuestros niños. Bien, doctor, aprovecho y le pregunto, en un contexto como este, con una tensión social un poco más fuerte, más clara, por las dificultades económicas y demás, ¿cómo se traduce eso en el trabajo del juzgado? En realidad el trabajo del juzgado, o sea, es paralelo, pues estamos hablando, o sea, de lo que el juzgado comienza lamentablemente en materia penal juvenil su actuación cuando ya un hecho se cometió, cuando ya un chico está en una situación de vulnerabilidad importante y ya ha llegado a la comisión de un delito. En algunos casos, niños que recién se inician y con un buen continente familiar con el que puede acompañarlo y con el que se puede trabajar y con el que se está a tiempo de culminar un proceso exitoso. Lamentablemente en otros casos el proceso es mucho más duro. Claro. No obstante ello, más allá de estas situaciones de crisis económica tan marcada, tan manifiesta como la que vivimos hoy, el tema en materia penal juvenil en la ciudad de Río Cuarto concretamente, las estadísticas de delitos cometidos por menores, que esto lo he repetido en bastantes ocasiones en estos últimos años, no presenta un marcado incremento, para nada. Por eso vuelvo a repetir de que también acá en la ciudad de Río Cuarto no supera el 4 o el 5% del total de los delitos los que son cometidos por menores de 18 años. O sea, sí, sin lugar a dudas, en otro ámbito de la competencia de mi tribunal, como que no es solo lo penal juvenil, sino la competencia en niñez, es decir, chicos que no han cometido delitos pero que se encuentran en situación de vulnerabilidad extrema, causas que llegan acá luego de un trabajo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, cuando adopta una medida excepcional y llegan al extremo de tener que retirarlo del seno de su familia biológica, sí, sin lugar a dudas, estas crisis económicas repercuten y hay obviamente más chicos en esa situación de vulnerabilidad, ¿no? Bien. Doctor José Varela Geuna, muchísimas gracias como siempre por estos minutos y por haber recibido al móvil allí. Por favor, muchas gracias a ustedes. Gracias, Marcelo. Gracias, compañeros, hasta cualquier momento. Adiós.